Gracias a mí, nos vemos en unas semanas. Muchas gracias, Juanma. Durante muchos años hemos pensado que la clave del éxito de una empresa u organización estaba en contar con los mejores profesionales, expertos, especialistas. Pero la llegada de la inteligencia artificial nos obliga necesariamente a cambiar esta forma de pensar. La clave está en la innovación y en aprenderlo todo para no dejar de reinventarnos. Esto nos lleva a hablar del término Moonshot Thinking o pensamiento Moonshot. Y para enterarnos un poco de qué es esto exactamente, hoy contamos con Iván Bofarul, director de innovación de SADE. Iván, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti. Lo primero, cuéntanos exactamente qué significa Moonshot Thinking o pensamiento Moonshot y de dónde surge este término. Vale. A ver, el pensamiento Moonshot en el fondo es un modelo mental que utilizamos en el campo de la innovación, con el que lo que queremos decir es que nos planteamos objetivos que son muy ambiciosos. Y al ser objetivos muy ambiciosos, lo que sucede es que tenemos que repensar radicalmente la manera como funcionan nuestros productos o nuestros servicios. Déjame, si no te importa, que te ponga un ejemplo, que creo que claro, la mayoría de la gente puede entender porque es algo que utilizamos a diario. Imaginemos que nosotros empleamos 2 horas o 3 horas en nuestro vehículo privado para desplazarnos de nuestra casa al trabajo y viceversa a lo largo de un día. Y nos planteamos como objetivo mejorar un 10% o reducir un 10% el tiempo que empleamos. Esto lo puede optimizar un algoritmo de manera muy fácil. Google Maps nos dará la respuesta. Hoy, todos los objetivos de innovación incremental son solucionables por la inteligencia artificial. Pero en cambio, nadie, excepto nosotros, como personas, como humanos, nos haría la pregunta de si realmente es necesario que nos desplacemos, de si realmente podemos hacerlo de una manera radicalmente diferente. Imaginemos que alguien nos dijera: queremos que reduzcas 5 veces el tiempo que empleas para este propósito. Solo nosotros nos podríamos realizar preguntas radicales. Quizás tenemos que trabajar desde casa. Esto es Moonshot Thinking. Esto es pensamiento Moonshot. ¿No? Más que dar respuestas, ¿no? Que te pueden dar los algoritmos. Exactamente. Hacerse preguntas que apuntan a la radicalidad, a soluciones que son radicalmente diferentes. ¿Y esto por qué es tan importante para las empresas? Es muy importante porque hoy en día cualquier emprendedor en el mundo tiene a su alcance una serie de herramientas tecnológicas, por ejemplo, de inteligencia artificial, y una capacidad de difusión de sus nuevos productos, servicios, y una capacidad de crecer, de escalar muy rápidamente, que antes no tenía. Para cualquier empresa establecida, el pensamiento Moonshot o lo aplicas tú en tu casa o te lo aplicarán. Es decir, serás disrupcionado de una forma mucho más fácil que hubiera sido hace 10 o 20 años. Por lo tanto, para cualquier empresa, sea grande, mediana o pequeña, es muy importante aplicar este pensamiento, estar repensando continuamente las bases de tu negocio, de forma radical, pensar en el futuro, pensar en escenarios futuros. Y esto es lo que hacen, por ejemplo, gigantes como Microsoft o Google, ¿no? Que van continuamente reseteándose y reinventándose, ¿no? Para avanzar. Exactamente. De hecho, el término Moonshot viene del discurso del presidente Kennedy en el año 62, cuando anuncia el programa lunar, pero ese concepto ha sido reactualizado por Google a través de su denominada Moonshot Factory, es decir, la fábrica en la que generan ideas Moonshot que después pueden tener una aplicación a largo plazo. Pero insisto, yo creo que esto es algo que todas las empresas del tamaño que sean deben de aplicar en sus organizaciones. Es más fácil pensar que estas grandes empresas, estos grandes gigantes utilizan este planteamiento Moonshot. ¿Cómo puede hacer un emprendedor, una pequeña empresa, una empresa familiar para cambiar esa forma de pensar y adaptarse a esta nueva actitud? Sí, déjame comentarte algo relacionado con esto, y es que es muy importante que cualquier empresa sepa cómo pasar del Moonshot Thinking, del pensamiento Moonshot, a la innovación Moonshot. Porque no es lo mismo, ¿no? Que no es lo el mismo. Pensamiento que la innovación. Correcto, no es lo mismo. La innovación es un viaje de transformación. Desde una idea, o en este caso desde un pensamiento, desde la creatividad hasta la aplicación, hasta que tenga un valor para el cliente o para el usuario, un valor monetario o un valor social.
Por lo tanto, la innovación Moonshot es este viaje de innovación, pero pensado con un impacto y una ambición superior, ¿de acuerdo? Las empresas, grandes o pequeñas, la manera como pueden aplicar este viaje de transformación es, en primer lugar, dejando que la gente en sus organizaciones no tenga miedo de mostrar ideas que son radicalmente diferentes. Y esa es la primera parte del viaje. Y en segundo lugar es cómo lo aplicas, cómo lo implementas. El cómo lo aplicas y cómo lo implementas no es un tema de dinero, no es un tema de presupuesto, es sobre todo un tema de voluntad, un tema de tiempo, un tema de dejar tiempo para pensar en el largo plazo y poder imaginar estos escenarios futuros. Y para una empresa pequeña o familiar es mucho más relevante que para una empresa grande, porque la empresa grande tiene un cojín en el que se puede sostener y puede soportar, esto es como un terremoto, puede soportar una o dos disrupciones, pero la empresa pequeña o la familiar no las puede soportar. ¿Qué factores, qué rasgos crees tú que tendría que tener un buen pensador Moonshot? A ver, un buen pensador Moonshot tiene que ser alguien que no se conforma con el pensamiento meramente lineal. No se conforma meramente en pensar que podemos mejorar la productividad, la eficiencia, un servicio, un producto, un 3, un 5 o un 10%, sino que es capaz de repensar desde cero cómo funcionan las cosas, ¿vale? Para eso necesitas grandes dosis de creatividad, pero sobre todo grandes dosis de hacerte preguntas fundamentales, como decíamos al principio de la entrevista. Y con esto también quiero comentar algo, y es que en nuestro sistema educativo, hasta nuestros días, sobre todo en los últimos 50 años, no ha sido precisamente un sistema educativo que nos ayude a generar esta forma de pensar. Digamos que se puede aprender a pensar así, ¿no? Y quizá no se está enseñando a los pequeños todo lo bien que se debería en este sentido. En el siglo XX nos han enseñado, a los que hemos pasado por el sistema educativo en el siglo XX, nos han enseñado a ser robots. Pero los robots hoy están aquí y tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sean humanos otra vez. Que sean humanos quiere decir que tengan capacidad de juicio, capacidad de criterio, de hacerse preguntas relevantes. Y en el fondo, el Moonshot Thinking, el pensamiento Moonshot y la innovación Moonshot está basada en esto. Porque, como decíamos antes, los algoritmos nos van a solucionar todos los problemas que requieran innovación incremental. Es paradójico, ¿no?, pensar que esas capacidades humanas son las que nos van a salvar de ser arrollados por la inteligencia artificial, ¿no? En realidad lo que esperamos que suceda, el futuro más deseable, es que la inteligencia artificial sea un aumentador de la inteligencia humana. Iván Búfalo, director de innovación de SADE, muchísimas gracias por habernos explicado esto que es el Moonshot Thinking. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Gracias. Ya hablamos ahora de la aventura que iniciaron en 2004 una pareja de emprendedores españoles. Son los creadores de la marca de ropa Chula.